Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 96. Recaudar 20 millones para proteger a los compañeros de clase. No, esto es una cosecha. Mierda. Tras más de una hora de viaje, Katsuragi Koei finalmente regresó al punto de encuentro de la clase con Totsuka Yaiko y los demás, con pasos algo apresurados. Su rostro reflejaba cansancio, pero sus ojos brillaban con intensidad. Era evidente que, en ese preciso instante, había liderado a la facción Katsuragi en la conquista de posiciones estratégicas con una intensidad implacable. La recompensa, sin duda, superó con creces el esfuerzo. Los estudiantes que lo seguían no pudieron disimular su orgullo. Al acercarse al campamento, caminaban con el pecho erguido. En poco más de una hora, su equipo de 10 hombres había conseguido 15 plazas. Esta cifra era, sin duda, la mejor entre todas las clases. Según las reglas, se puede ocupar un puesto una vez cada 8 horas por un punto. Eso significa 2 puntos extra hoy, 3 puntos en días normales y 1 punto el séptimo día. En total, un puesto proporciona 18 puntos extra durante todo el examen. Si los conservan, eso equivale a $18.15 igual $270 en puntos extra. Incluso si gastaran los 300 puntos base, estos 270 puntos asegurarían su posición. Fue un récord digno de orgullo. Sin embargo, como si estuvieran programados, en el momento en que el grupo de Katsuragi entró al campamento, Ichino se llegó con Ryuen Kakeru y 2 estudiantes de la clase C. Ryuen mantuvo su actitud arrogante, con los ojos llenos de desdén a pesar de estar en territorio de la clase A. Ryuen también tenía la libertad de ser arrogante. Había liderado a su equipo para apoderarse de 12 puestos, lo que le daría 12-18 igual 216 puntos. Con su superior experiencia en supervivencia, planeaba ahorrar entre 180 y 200 de sus 300 puntos base. Sin siquiera adivinar quién sería el líder, se encontraba ante un total de casi 400 puntos. Además, ya había enviado a Ibuki a infiltrarse en la clase D. Si tenía éxito, serían otros 50 puntos. La clase C se encontraba ante casi 450 puntos. Así pues, aunque Ichino se lo había invitado en nombre de Hachiman, llegó con la actitud de un vencedor. Katsuragi pronto escuchó la impactante noticia. La clase B tenía la intención de renunciar al examen especial. Al escuchar los detalles, se dio cuenta de que no se trataba de una simple renuncia. Más bien, Hachiman planeaba vender los 300 puntos base de la clase B a cambio de una enorme cantidad de puntos privados. Para Katsuragi, esto parecía, en el mejor de los casos, una estrategia de segunda categoría. Este es un examen especial para la clasificación de clases. ¿Acaso Ikigaya Hachiman no quiere ascender a la clase A? ¿No le preocupa quedarse atrás? Katsuragi se acercó directamente a Hachiman. Entonces, Ikigaya Hachiman, ¿te rindes en este examen especial? Hachiman negó con la cabeza. Este examen conlleva riesgos. Las clases A, B y C se apresuran a conseguir plazas. Parece que se obtienen muchos puntos, pero si adivinan quién es tu líder, todo ese esfuerzo se pierde y pierdes puntos de base. Mientras los estudiantes de ahí se lo observaban, Hachiman continuó. Además, 300 puntos base para que 40 personas sobrevivan 7 días. Es imposible no gastar nada. Incluso con un racionamiento extremo, probablemente solo les queden entre 100 y 150 puntos. Creo que es más efectivo y estable convertir estos puntos directamente en reservas de puntos privadas. Así que solo buscas una reserva de efectivo. Ryuen arqueó una ceja, sintiendo que había perdido a un digno oponente. Él y Katsuragi estaban listos para pelear por 400 puntos. Y ahora Hachiman decía que solo quería dinero. La clase B es especial, dijo Hachiman. Confían en mí. Me han delegado toda la estrategia. Incluso me apoyan dándome 30% de sus puntos mensuales como compensación por liderazgo. Cada compañero es importante. No debemos perderlos fácilmente. Necesitamos acumular 20 millones de puntos privados como garantía para evitar expulsiones. Este examen puede cumplir ese objetivo. Todos se quedaron en silencio. La clase B estaba apoyando a Hachiman.
Y él quería recompensarlos haciendo que las clases A y C pagaran por ello. ¿Acaso parecían unos ingenuos? Ustedes también deberían prepararse, añadió Hachiman. En los grados superiores, pocas clases mantienen una plantilla completa de 40 alumnos. Se pueden usar 20 millones de puntos para llegar a la clase A o evitar una expulsión. Es capital para la gestión de riesgos. Katsuragi y Ryuen permanecieron impasibles ante la charla sobre el camaradería. Katsuragi creía que aquellos que carecían de fuerza merecían ser eliminados. Ryuen pensaba que gastar 20 millones para salvar a una persona era una idiotez. Ese dinero podría usarse para comprar un traslado a la clase A al graduarse, o para sobornar a estudiantes de otras clases para que sabotearan los exámenes. Sin embargo, Katsuragi se dio cuenta de que Hachiman no se estaba rindiendo. Estaba revendiendo los 300 puntos base. Si la clase A los compraba, la clase B obtendría 0 puntos, eliminándolos así como obstáculo. Esto representaba una gran tentación para Katsuragi, quien quería asegurar la ventaja de la clase A mientras Sakayanagi estaba ausente. Si lo lograba, el mérito sería suyo, no de ella. No te entretengas, dijo Ryuen con impaciencia, aunque no se movió ni un centímetro. Estaba listo para pujar. Sabía que Hachiman estaba haciendo una buena compra. Ryuen pensó: si el trato con Hachiman fracasa, iré a la clase de esos pobres. Probablemente venderían sus 300 puntos por 2 millones. Pero se quedó porque si la clase A compraba los puntos de la clase B quedaría paralizada con 0 puntos, lo que favorecía la ambición de la clase C de ascender. Katsuragi calculó: si pagara 20 millones para obtener los 300 puntos de B, Hachiman obtendría 0 puntos. La clase A mantendría sus 270 puntos base. La diferencia entre A y B se ampliaría instantáneamente a 420 puntos, sin contar los puntos de los spot. Si se suman los puntos de los spot, la diferencia llega a 600. Nadie apoyaría los métodos radicales de Sakayanagi si pudiera asegurar semejante ventaja con un acuerdo estable. Hachiman anunció las condiciones. El pago mensual es de 1,6 millones de puntos privados para la clase B, y continuará hasta que nos graduemos. Sin interrupciones ni impagos. La multitud se quedó boquiabierta. Alguien hizo los cálculos. 1,6 millones al mes durante 33 meses, esos son 52,8 millones de puntos privados. Ikigaya, nos estás tratando como a cerdos gordos. Katsuragi habló con voz firme. Ikigaya, la clase A no puede aceptar esto. Nos estás transfiriendo el riesgo de supervivencia, pero el precio es absurdo. Esto es un robo. Hachiman replicó: este precio representa la retirada total de la clase B de la competencia. No solo estás comprando 300 puntos base, estás comprando la garantía de que la clase B no te desafiará esta vez. Para la facción Katsuragi, ¿acaso no vale la pena proteger el estatus de número 1 de la clase A? ¿O preferirías volver a la escuela y descubrir que has perdido tu posición ante Sakayanagi? Ryuen intervino. Deja de intentar engañar a un hombre honesto como Katsuragi. Acepto el trato, pero el precio es de 1,2 millones al mes. Mi condición: debes revelarme la identidad del líder de la clase B sin condiciones. El silencio era ensordecedor. Si se filtraba la identidad del líder, todos adivinarían que era B, lo que garantizaría un resultado de 0 puntos independientemente de la posición. A Katsuragi se le aceleró el corazón. Si la clase B obtenía 0 puntos, la clase A estaría a salvo. Sabía que la clase B era peligrosa, no porque sus alumnos fueran de élite, sino porque estaban unidos por Ichinose y liderados por Hachiman, quien combinaba la agresividad de Sakayanagi con la cautela de Katsuragi. Katsuragi hizo su jugada. La clase aceptará el trato. Pero también deben proporcionarnos la identidad del líder. Hachiman sonrió. Esto era justo lo que quería. Sabía que la oportunidad de aplastar a la clase B lo cegaría. De acuerdo. Mi objetivo inicial era de 20 millones, pero superarlo es aún mejor, dijo Hachiman. Ichinose, prepara el contrato. Firmamos ahora. Aceptaste demasiado rápido, señaló Ryuen. Son 50 millones de puntos, Ryuen. Tengo información de que la escuela recompra puntos al graduarse a una tasa de 0,8.
Estamos hablando de 40 millones de yenes en efectivo. ¿Quién no se emocionaría? Sonrió Hachiman. Además, tengo un acuerdo con mi clase. El 50% de los ingresos que genere va a mi cuenta personal. Acabo de ganar 20 millones. Eso equivale a 2 años de sueldo de un ejecutivo corporativo de élite, ganados en un solo examen. La realidad les cayó como un jarro de agua fría a los estudiantes. Los puntos no eran solo para la escuela, sino que representaban una verdadera riqueza en el mundo real después de graduarse. Todos miraban a Hachiman con una mezcla de envidia y celos. Capítulo 97. Ryuen. Estafador, mentiroso. Me has tendido una maldita trampa. Dado que Katsuragi ya había tomado una decisión, Ichino se comenzó a redactar sin problemas el acuerdo con la clase A diferencia de la clase D, que requería la firma de todos los estudiantes. La clase A estaba representada por Katsuragi Koei. Su firma por sí sola tenía autoridad absoluta, así que la clase D ni siquiera puede presentar un solo representante. Tienen que firmar individualmente para quedar vinculados. El pensamiento cruzó por la mente de Ichino, pero se desvaneció rápidamente. Katsuragi firmó el acuerdo. A partir de ese momento, la clase B recibiría un total de 52,8 millones de puntos privados. Incluso con Hachiman quedándose con la mitad, 26,4 millones pertenecerían al fondo de la clase, más de los 20 millones necesarios para evitar la expulsión. Ichino se recordó la voz interior de Hachiman, quien había mencionado con frialdad que, si alguien tenía que ser expulsado, sacrificaría a Kanzaki. Sin embargo, allí estaba, esforzándose al máximo para conseguir los puntos suficientes para salvar a todos. Ella sentía que la asignación de Hachiman a la clase B no era un error. Los pájaros de la misma especie vuelan juntos. Él poseía el mismo sentido de la responsabilidad que ellos, aunque sus palabras fueran duras. Al finalizar la firma, otra persona observaba con expresión seria. Kamuro Masumi. No estaba mirando a Katsuragi, sino a Hachiman. Sakayanagi aún le había encomendado la tarea de vigilar su corazón, pero todo lo que escuchó fue: este examen aporta más de 20 millones en activos a la clase B, suficiente para afrontar la inevitable expulsión por votación en clase. Kamuro no tiene por qué preocuparse todavía. No será expulsada en este examen, sino en el segundo año. ¡Santo cielo! Mientras obtenía una enorme puntuación de la clase A, predecía con indiferencia su destino. Ser expulsada en segundo año. ¡Qué cruel! Sin embargo, ella sentía envidia. Sakayanagi le había ofrecido un trabajo como empleada doméstica personal después de graduarse por 500.000 al mes si superaba su prueba. Hachiman acababa de ganar el equivalente a 2 años de ese salario en tan solo una hora. Se dio cuenta de que Hachiman no mentía. Realmente pretendía obtener una puntuación de 0 puntos a cambio de dinero. Como estudiante de clase A, prefería una clase B con 0 puntos a una competitiva. Decidió respaldar el enfoque estable de Katsuragi. Sakayanagi, te lo perdiste por no venir. Tu plan de que espiara no cambió nada. Solo ayudó a Katsuragi a tomar la delantera. Ryuen Kakeru se mantuvo a un lado, observando como un espectador en una pelea de tigres. Había estado esperando a que la clase cayera en la trampa. Una vez que las firmas se secaron, soltó una carcajada. Ja ja ja. Katsuragi, eres un idiota. ¿Crees que ganaste? Ikigaya Hachiman te destrozó como a un cerdo. Si querías suministros, la clase D es barata. Podría haber comprado sus 300 puntos por una miseria. En cambio, te endeudaste con 50 millones de puntos antes de que terminara el examen. Estúpido. Katsuragi mantuvo la calma. Ryuen, crees que pagué demasiado, pero pagué para asegurar que la clase B no obtuviera ningún punto. Estoy protegiendo la posición de la clase A. Si he logrado frenar a la clase B, también te ayudará a ti a ascender. Deberías agradecérmelo. Ryuen se burló. Estaba encantado de ver cómo la clase A era estafada. Si el precio de Hachiman hubiera sido más bajo, digamos, 20 millones, Ryuen podría haberlo aceptado él mismo. Pero ahora, con Aide neutralizándose mutuamente, tenía la oportunidad de ponerse al día. Sin embargo, Ryuen sintió una punzada de inquietud. Ikigaya Hachiman era demasiado meticuloso como para dejarlo tranquilo y beneficiarse sin esfuerzo.
Efectivamente, Hachiman dirigió su mirada a Ryugen. Ryugen, acabas de decir que ibas a la clase D a comprar sus 300 puntos. Ryugen se puso rígido. ¿Y qué? ¿Vas a detenerme? Hachiman negó con la cabeza. ¿Detenerte? ¿Por qué? Solo quería decirte que, aunque te vayas ahora, no conseguirás nada. Ya compré los suministros de la clase D y la información de sus líderes. ¿Y el precio? Además, me pagan 1,6 millones de puntos al mes. Las palabras impactaron a Ryugen como un rayo. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por la sorpresa. Dio un paso al frente, con la mirada furiosa. ¿Qué? ¿Compraste la clase D? Imposible. Envié a Ibuki como espía. Incluso orquesté una pelea para que entrara. ¿Cómo pudiste adelantármela? Ryugen perdió completamente la compostura y reveló sus cartas. Hachiman le hizo una señal a Ichinose, quien sacó un documento de su bolso y lo mostró. Acuerdo. Los miembros de la clase D venden voluntariamente sus 300 puntos base e información de líder a Ikigaya Hachiman. A cambio, Hachiman paga a la clase de 800,000 puntos mensuales hasta su graduación. Firmas. Los 40 alumnos de la clase D. Testigo. Chaba Shirasage. Los alumnos de la clase quedaron estupefactos. Katsuragi se dio cuenta de que aún había subestimado a Hachiman. Hachiman no solo había venido a estafar a la clase A. Había venido a devorar tanto a la clase A como a la clase C. Si no hubieran comprado sus recursos, habría usado los de la clase D para ganar. Maldita sea. Esos perdedores de la clase D. Maldijo Ryugen. Ibuki, esa idiota, no lo reportó. Ibuki no es tonta, corrigió Hachiman. Cerramos el trato antes de que se les acercara. La clase de ella ni siquiera está en su campamento. Hachiman miró a Ryugen, que estaba furioso. Ryugen, ahora no puedes conseguir nada de la clase D, pero no te desanimes. Somos aliados. Puedo venderte los recursos de la clase D. ¿Acaso no quieres acortar la distancia con la clase A? ¿No quieres guiar a la clase C hacia una victoria inesperada? Ryugen estaba acorralado. Si no compraba, la clase A adquiriría la información de la clase D a través de Hachiman y se distanciaría aún más. Su único objetivo era llegar a la clase A. Si no aspiraba a la cima, sería un simple oportunista. Pero comprar significaba una deuda enorme para la ya empobrecida clase C. Solo pagaré el equivalente a 200 puntos de evaluación, dijo Ryugen con dificultad, intentando mantener la calma. Se dio cuenta de que lo habían engañado desde el principio. Mientras A y C corrían por la isla, B y D se habían quedado atrás para montar este plan del cajero automático. Hachiman negó con la cabeza. No. Mi trato con la clase D ya vale 200 puntos. Necesito obtener ganancias. Le cobré a la clase A 400 puntos. Como estos son artículos raros, te cobraré lo mismo. Es lo justo. La rabia de Ryugen era incontenible. La clase A había pagado para mantenerse en el primer puesto. ¿Por qué iba a pagar lo mismo solo para ascender? Pero Hachiman le dio el golpe de gracia. Si te niegas, usaré yo mismo los materiales de la clase D y mantendré a la clase B en el examen. Entonces nos quedaremos con los puntos y tú seguirás en el último lugar. Ryugen simplemente acepta, instó un estudiante de la clase A, queriendo asegurarse de que la clase B se mantuviera en 0 puntos. Cállense la boca. Les gritó Ryugen. Pero estaba atrapado. Este examen podía darle más de 500 puntos, suficientes para compensar el déficit del primer mes. Esta podría ser la única oportunidad que tendría para llegar tan lejos. Finalmente, Ryugen plantó cara. El equivalente a 300 puntos de evaluación. Esa es mi oferta final. Si se niegan, apostaré por la suerte de la clase C y mi propia fuerza. No me dejaré manipular más. Hachiman miró a Ichinose, quien asintió levemente. Ella era su asistente en esta transacción. Hachiman se volvió. Como somos aliados, te haré un descuento. Equivalente a 350 puntos. A cambio, además de la información, te hablaré de un lugar especial. Un huevo de Pascua oculto en la isla que probablemente otorga una bonificación de 50 puntos. El interés de Ryugen se despertó.
Si conseguía 50 puntos adicionales, obtendría la información de clase D a un coste neto menor que la de clase A y con mayores posibilidades de ganar. Si el puesto da 50 puntos, acepto el precio de 350. Si no, lo bajamos a 300. Que quede constancia en el contrato. El trato estaba hecho. Antes incluso de que el examen llegara a su punto medio, Hachiman tenía dos contratos. Clase A, 52,8 millones de puntos. Clase C, 46,2 millones de puntos. Total, casi 100 millones de puntos privados. Ichinos examinó los papeles con asombro. Si ella estuviera a la cabeza, habría pasado la semana sudando en la isla para salvar unos cuantos puntos. Jamás imaginó que alguien pudiera obtener una suma tan astronómica solo mediante la negociación. Capítulo 098 Kushida. Hablo en su nombre porque me llevo una parte. ¿Cuál es tu razón? El acuerdo escrito quedó finalizado, e Ichino se guardó cuidadosamente los dos documentos en una pequeña bolsa. Completar estos sencillos pasos le produjo un ligero escalofrío. Estos dos papeles eran ligeros en la mano, pero su peso era abrumador. Uno contenía una deuda de 52,8 millones de puntos privados, y el otro de 46,2 millones, sumando un total de 99 millones. Era un objetivo modesto de casi 100 millones. Nadie habría imaginado que semejante botín de guerra astronómico sería creado por la mano de Ikigaya-kun durante este examen especial en la pequeña isla. Una vez alcanzado el acuerdo, el panorama del examen cambió por completo. Las clases B y D se retiraban totalmente, mientras que las clases A y C se quedaban en la isla, apretando los dientes para aguantar sus clases, mientras se veían agobiadas por una deuda enorme. Al pensar en esto, Onami Ichinose no pudo evitar mirar a Ikigaya-kun, que estaba cerca, con el corazón aún lleno de conmoción. Aunque sabía que era un transmigrador, la forma en que utilizaba la información era aterradora. Jamás imaginó que un examen de supervivencia pudiera manejarse con tanta maestría. Esto iba mucho más allá de simplemente conocer la trama o el contenido del examen. Ikigaya-kun estaba perfectamente adaptado a esta escuela donde el mérito lo es todo. A diferencia de la reflexión de Ichinose, la fluidez del proceso resultaba surrealista incluso para alguien tan sereno y desconfiado como Katsuragi Koei. Sin embargo, mientras Katsuragi contemplaba el acuerdo que había firmado, un atisbo de complejidad brilló en sus ojos. Una deuda de 52,8 millones, repartida entre los 40 alumnos de la clase A, suponía un gasto mensual considerable para cada uno. Esta pesada carga fue facilitada por su propia cuenta. Sin embargo, la idea de que esta deuda compró la retirada total de la clase B, eliminándolos como una amenaza para la puntuación de la clase A y asegurando el liderazgo de la clase A, hizo que gran parte de esa pesadez se disipara. Ryuen Kakeru permanecía cerca, sintiéndose algo entumecido. Ahora cargaba con la mayor deuda de su vida, pero no tenía otra opción. Si rechazaba este trato, la clase C no obtendría los puntos base ni la información del líder de la clase D, y se perderían la pista del lugar secreto que valía 50 puntos adicionales. Para entonces, la clase A, con los suministros y la información sobre sus líderes comprados a la clase B, sería intocable. Para Ryuen, era mejor aprovechar esta pequeña oportunidad de remontada que quedarse de brazos cruzados esperando la muerte, aunque eso significara una deuda enorme. Así era Ryuen Kakeru. Incluso en una situación desesperada, su terquedad y ambición jamás le permitirían rendirse fácilmente. Esto era precisamente lo que Hachiman quería que Ichinose notara. Que Ryuen era el oponente más peligroso y de carácter más agresivo entre los representantes de la clase. Por eso, su objetivo era empezar desde cero en la clase C. En ese momento, Katsuragi Koei miró discretamente a Ryuen, indicándole que hablaran en privado. Ryuen estaba desconcertado, pero reprimió su irritación y siguió a Katsuragi hasta la sombra de un árbol cercano. El viento traía un leve aroma a sal, refrescando momentáneamente el calor de la tarde, pero sin lograr calmar sus corazones. Ryuen, hagamos un trato, comenzó Katsuragi. ¿Un trato? Ryuen arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. Katsuragi, acabas de dejar que Ikigaya te masacrara como a un cerdo gordo y quieres hablar de tratos. No me digas que quieres que te ayude a compartir tu deuda. Ni lo sueñes.
Pensar en la deuda aún mayor de Katsuragi hizo que Ryuen se sintiera un poco mejor. Parecía que su alianza con Hachiman tenía algunas ventajas, como un pequeño descuento, aunque la desventaja era que Hachiman también se llevaba a sus propios aliados. Katsuragi ignoró las burlas. No te pido que compartas la deuda. Ambos sabemos que, además de los puntos por puntos y los puntos base, adivinar quiénes son los líderes de las otras clases es clave. 50 puntos por cada acierto, además de invalidar sus posiciones. Ahora mismo, yo tengo la información del líder de la clase B y tú la de la clase D. Si intercambiamos puntos, nuestras respectivas clases obtienen 50 puntos adicionales. Katsuragi hizo una pausa. Esos 50 puntos son una red de seguridad y compensan ligeramente la deuda que hemos contraído. Es la mejor manera de reducir nuestros riesgos. La burla de Ryuen se desvaneció, siendo reemplazada por un ceño fruncido mientras hacía cálculos. Katsuragi tenía razón. 50 puntos podían ser decisivos. La clase tenía 15 plazas, que valían 270 puntos. Con los 100 puntos obtenidos al intercambiar información sobre los líderes de las clases B y D, su total superaría los 300. Sumando los 270 puntos base, podrían alcanzar los 640 puntos, una puntuación que les aseguraría fácilmente el primer puesto. La clase C contaba con 12 plazas y un total de 216 puntos. Con estos 50 puntos, llegarían a 266. Si se suman los 300 puntos base, ya que Ibuki ya no necesitaba quedarse con la clase D, no se perdería el pase de lista, y los 50 puntos potenciales del lugar oculto, la clase C podría alcanzar una puntuación de 666. Intercambiar la información no le costó nada. Ya tenía la información de la clase D, ¿por qué no cambiarlo por uno de clase B? La única preocupación era si Katsuragi mentiría. Pero Katsuragi era conocido por su constancia y honestidad. Con intereses comunes, no había razón para mentir. Si Katsuragi proporcionaba información falsa, Ryuen podía responder con información falsa. Además, Ryuen era el líder de la clase C y sabía que la información del líder estaba registrada en tarjetas oficiales que no se podían falsificar. Podían verificar las tarjetas en el acto. De acuerdo, cedió Ryuen, abandonando su actitud desafiante. Pero primero quiero verificar la información de la clase B. Si es falsa, el trato se cancela y compensarás a la clase C por la pérdida. Katsuragi asintió. No hay problema. Podemos dejar que los líderes de B demuestren sus cartas más tarde. Aunque susurraban, algunos alumnos de la clase A de la facción Sakayanagi, con oído muy agudo, pudieron oír su conversación. Dado que Sakayanagi Arizuno se encontraba en la isla, Kamuro Masumi y Hashimoto lideraban la facción. Seguían el estilo agresivo de Sakayanagi y despreciaban el enfoque mesurado de Katsuragi. Katsuragi-kun, ¿cómo te has acercado tanto a la clase C? Se quejó en voz alta un seguidor de Sakayanagi. La clase C es un grupo de salvajes impulsivos e indisciplinados. Si filtran la información de nuestro líder, todos nuestros esfuerzos y nuestra deuda de 50 millones habrán sido en vano. Otros estudiantes también intervinieron. Sí, es demasiado peligroso. Si Sakayanagi-san estuviera aquí, jamás estaría de acuerdo. Asociarse con una clase de nivel inferior es un insulto a la clase A. Ryuen no olvidará que los denunciaste antes. Esto es una trampa. Las voces se hicieron más fuertes, convirtiendo la conversación privada en un espectáculo público. Katsuragi tenía un semblante sombrío, mientras que Ryuen tenía ganas de reír. Katsuragi sabía que la facción Sakayanagi solo intentaba sabotear su éxito. Ryuen vio que la clase A seguía dividida y decidió avivar las llamas. Dado que tanto A como C pagaban a la clase B, seguían siendo rivales. Si lograba provocar que un leal a Sakayanagi traicionara a Katsuragi, la clase A se desmoronaría aún más, dejando a la clase C como la única vencedora. El subordinado de Katsuragi, Totsuka Yaiko, dio un paso al frente. Deja de alarmista. Katsuragi-kun está haciendo esto por la clase A. ¿Cómo puede ser un error ganar 50 puntos y reducir el riesgo? Exacto. Añadió otro seguidor de Katsuragi. No te importa el riesgo de la clase A. Simplemente no quieres que Katsuragi-kun lidere este examen con tanta facilidad.
Solo te importa Sakayanagi-san y tus propios intereses. Estas palabras dieron en el clavo. Los estudiantes de la facción Sakayanagi se pusieron rojos como la sangre, incapaces de encontrar una respuesta. En el fondo, no querían que Katsuragi reemplazara a Sakayanagi como el núcleo de la clase. Pero sin su líder, estaban a ciegas y no podían presentar un contraargumento efectivo. Otros estudiantes neutrales comenzaron a darse cuenta de que las disputas internas perjudicaban el examen. Kamuro Masumi, de pie entre la multitud, se sentía impotente. Sabía que su facción estaba siendo demasiado obvia y perdiendo terreno. Hashimoto intervino rápidamente, apartando a sus compañeros y pidiéndoles que guardaran silencio para evitar más vergüenza. Katsuragi se mantuvo sereno, dejando que la escena se desarrollara para resaltar su liderazgo durante la ausencia de Sakayanagi. Finalmente, levantó una mano pidiendo silencio. Basta. El acuerdo está cerrado. No perdamos tiempo. Necesitamos intercambiar los suministros en el punto de entrega. Nadie puede asumir la responsabilidad si el examen se ve afectado. La multitud se calmó. Katsuragi y Ryuen regresaron con Hachiman. Ya que han llegado a un acuerdo, no tengo nada que ocultar, dijo Hachiman. Yo soy el líder de la clase B, y Hirata Yosuke es el líder de la clase D. Podéis verificar nuestras tarjetas en el punto de suministro cerca de la zona de aterrizaje. Más te vale estar diciendo la verdad, dijo Katsuragi con cautela. Soy un hombre honesto, respondió Hachiman. Y deberías actuar con rapidez. La clase C necesita reunir gente para transportar suministros. La clase D ya está allí, esperando para vender sus 300 puntos base y retirarse oficialmente. Hachiman hizo una pausa y luego añadió. Mi clase es la misma. Una vez que convirtamos los puntos base en suministros para ustedes, la clase B se retirará y regresará al crucero. Se hizo un silencio sepulcral, seguido de exclamaciones colectivas de asombro. Aunque sabían que B y D habían vendido sus puntos, oír retírense y regresen al barco fue un golpe de otra índole. Esto desató una ola de envidia. Mientras que las clases A y C pasarían los siguientes 7 días preocupadas por la supervivencia y las puntuaciones en esta isla calurosa, las clases B y D volverían al aire acondicionado, los colchones Simmons y las cenas de bistec. Los alumnos de la clase A sintieron una punzada de celos. También querían regresar, pero tenían la responsabilidad de mantener su posición. Intentaron consolarse. La clase B estaba sacrificando sus posibilidades futuras por una comodidad pasajera, mientras que la clase A aseguraba su gloria y estatus. Katsuragi seleccionó a 20 estudiantes, en su mayoría de la facción Sakayanagi, como castigo por su anterior rebeldía, para transportar los suministros. Ryuen los seguía con cara de disgusto. «Ryuen, ¿no vas a ir?», preguntó Hachiman. «Por supuesto que sí», gruñó Ryuen. «No voy a dejar que mis 46,2 millones se desperdicien». Ryuen estaba furioso. Hachiman estaba usando exactamente la misma estrategia que él habría usado. Si no hubiera obtenido 0 puntos el primer mes, no estaría en este lío. Juró que esta cooperación era temporal, que eventualmente sacaría una parte de la clase A. Media hora después, la mayoría de los alumnos de la clase A, todos los de la clase B, la mayoría de los de la clase C y 39 alumnos de la clase D habían regresado al punto de desembarque. La playa estaba llena de gente. Los alumnos de la clase D ya estaban allí, con aspecto relajado y alegre, charlando sobre el lujo que les esperaba en el barco. Cuando Hachiman y los demás llegaron, Ichinos explicó el plan a su clase y reveló los 52,8 millones de puntos privados que recibirían de la clase A incluso después de que Hachiman tomara su. Si se redujera a la mitad, el fondo de la clase ascendería a 26,4 millones. Incluyendo sus fondos anteriores, contaban con casi 28,4 millones. Eso era suficiente para cancelar una expulsión o garantizar un traslado a la clase A. Nuestra clase es realmente tan increíble esta vez. Una estrategia de punto cero es demasiado audaz. Confía en Ikigaya-kun. Puede que tenga más planes. Los alumnos de la clase B se sintieron un poco decepcionados por la puntuación de 0, pero la enorme cantidad de puntos rápidamente les hizo olvidar esa decepción.
A ninguna clase le disgusta un gran fondo de emergencia. Los 4 tutores también estaban allí. Mashima, A, Oshinomiya, B, Sakagami, C, y Chabashira, D. Permanecieron junto al barco, con expresión perpleja. A Mashima le sorprendió que la clase B, a la que consideraba fuerte, decidiera retirarse junto con la clase D. Para él, parecía una falta de espíritu competitivo. Oshinomiya Chie, sin embargo, estaba completamente atónita. Inicialmente, había planeado burlarse de Sae Chabashira al ver a la clase D retirarse, pensando que las grandes esperanzas que Chabashira tenía puestas en Ayanokuji habían fracasado. Pero ver a su propia clase haciendo lo mismo la dejó sin palabras. Sabía que Ikigaya era astuta, pero no podía pedirle detalles a Ichinose con los demás profesores presentes. Forzó una sonrisa tensa, incapaz de aceptar que su clase fuera objeto de burla por parte de Sae-chan. Chabashira Sae se mantuvo serena, tras haber asimilado la sorpresa que le produjo el primer acercamiento de Hachiman. Sin embargo, bajo su aparente calma, se vislumbraba una pizca de tristeza al ver que sus ambiciones se desvanecían una vez más. Sakagami, el profesor de la clase C, se ajustó las gafas, con los ojos llenos de celos evidentes. Sus alumnos le habían contado que Hachiman había intermediado en acuerdos por un total de 99 millones de puntos. Jamás había visto tantos puntos en su vida. Empezó a preguntarse por qué no había sido alumno allí en aquel entonces y por qué en su clase C no había un estudiante tan brillante como Hachiman. Mientras los profesores asimilaban sus emociones, Katsuragi y Ryuen utilizaron los catálogos para gastar los 600 puntos base de las clases B y de la transferencia de suministros duró 20 minutos. Mashima, el examinador jefe, se adelantó para atender las solicitudes de retiro. Oshinomiya Sensei, Chabashira Sensei, sus clases realmente están decidiendo retirarse. Oshinomiya respiró hondo y asintió. Sí, nuestros estudiantes se sienten mal y no pueden quedarse en la isla. Excepto Ikigaya-kun, todos se están retirando. Chabashira asintió. Sí, la clase D también se retira. Mashima revisó su tableta. Entendido. Las clases B y D han gastado todos sus puntos base. Dado que su saldo es 0, no se les descontarán más puntos por retiro. Los estudiantes pueden abordar el barco. Los alumnos de las clases B y D estallaron en vítores. Por fin abandonaban la isla en busca de comida y comodidad. Las clases A y C los observaban con envidia mientras embarcaban, preparándose para la ardua tarea de trasladar las enormes cantidades de agua, comida y tiendas de campaña que habían intercambiado. Algunos alumnos de la clase B, movidos por la amabilidad, se ofrecieron a ayudar a la clase C a trasladar sus pertenencias. Sin embargo, Ryuen les espetó. No. Podemos encargarnos de lo nuestro. No se metan en esto. La hostilidad de Ryuen desconcertó a los alumnos de la clase B, quienes no comprendían su ira. Ryuen no quería caridad de los cómplices de Hachiman. Sentía que, incluso si finalmente vencía a la clase A, aún podría perder contra Hachiman. Esta constatación lo frustraba. Cuando los alumnos de las clases B y D abordaron el autobús, todos se dieron cuenta de la realidad. El examen había terminado para ellos. Así que la clase B compró nuestros puntos y se los pasó a las clases A y C. Preguntó Yukimura Teruhiko, un estudiante de la clase D. Eso parece, respondió Miyake Akito. Ikigaya es increíble. Nos consiguió puntos, hizo una fortuna para la clase B y endeudó a las clases A y C. Es una estafa. Se quejó Yamauchi. Nos compró nuestras cosas baratas y las vendió caras. Se llevó dinero que nos pertenecía. Olvídalo, le dijo Ike Kanji, restándole importancia. Ya tenemos puntos y volvemos al barco. ¿A quién le importa si estafaron a A y C? Ese es su problema. Exacto. Intervino Kushida Kikyo. Lo que más importa es tener dinero para los próximos 2 años. Los puntos reales valen más que las puntuaciones imaginarias. Como el ángel de la clase D, las palabras de Kushida fueron inmediatamente respaldadas por sus admiradores. No los llamó idiotas como quizás lo habría hecho Yukino, pero estaba de buen humor.
formaba parte del grupo que trabajaba con Hachiman y probablemente recibiría una parte de las ganancias. Además, ahora que la clase D tenía dinero, por fin podían devolver los 30.000 puntos que ella les había prestado. Capítulo 099. El auge de Chihina y Yori. El poder de combate de la heroína del Nuevo Mundo. 10 minutos después, los alumnos de las clases B y D que se habían retirado del examen, finalmente volvieron a bordo del crucero. No se trataba de un muelle improvisado ni de un ferry abarrotado. Era el espacioso y lujoso buque turístico que conocían desde el principio. Al pisar la cubierta, la brisa marina, limpia y salada, contrastaba enormemente con el aire húmedo de la isla, cargado de barro, sudor y vegetación. Bajo sus pies, en lugar de arena movediza o rocas afiladas, se alzaban sólidas planchas de acero. En el interior, el aire acondicionado era fresco, la iluminación tenue y el ligero aroma a pasteles y café flotaba en el aire desde el comedor. Una sola puerta marcaba la frontera entre el cielo y el infierno. Para los estudiantes, regresar al barco fue como volver literalmente al paraíso. Se dispersaron por el salón. Algunos corrieron hacia el restaurante para saciar su hambre tras los días de raciones, mientras que otros se hundieron en los mullidos sofás junto a las ventanas, contemplando el mar brillar bajo la luz dorada y rojiza del atardecer. Por fin, hemos vuelto. Pensé que estaría comiendo tierra en esa isla durante una semana. Esto parece un sueño. Nos hemos librado de todas las consecuencias. Pequeños murmullos de conversación flotaban en el aire, creando un relajado zumbido de fondo. Kusida Kikyo estaba sentada en el centro del salón, con una postura elegante y el rostro adornado con su característica sonrisa angelical. Solo ella sabía que, bajo esa sonrisa, su corazón latía con fuerza por la emoción. Kusida-san, ¿en qué estás pensando? Te ves tan feliz. Una voz clara provino de un lado. Kusida levantó la vista y vio una distintiva coleta rubia. Karuizawa Kei. Karuizawa se había dado cuenta de que la sonrisa actual de Kusida no era su habitual máscara de profesionalidad. Era un buen humor genuino e incontenible que irradiaba desde su interior. Karuizawa supuso que Kusida simplemente estaba feliz de haber escapado de las duras condiciones de la isla, algo comprensible para cualquiera. Kusida recuperó rápidamente la compostura. No es nada, Karuizawa-san. Simplemente estoy tan aliviada de que por fin podamos descansar en el barco y de que ya no tengamos que preocuparnos por los puntos. Me siento muy feliz. Hablaba con tanta sinceridad y claridad que nadie sospecharía que en ese momento estaba llevando un registro mental preciso de todas las deudas que la gente tenía con ella. Oh, pensó Karuizawa. Como experta en el arte de la interacción social, se dio cuenta de que Kusida había vuelto a ponerse su máscara habitual de compañera de clase normal. Karuizawa no terminaba de comprender a Kusida. ¿Cómo podía anhelar tanto la amistad y, al mismo tiempo, coleccionar obsesivamente secretos y debilidades para validar su propio valor? Para Karuizawa, aquello rozaba lo perverso. Pero, como aliadas en la misma facción, mantenía un respeto superficial. Tienes razón. Le debemos mucho a Ikigaya-kun, dijo Karuizawa en voz baja, con la mirada perdida en la isla. Sin él, la clase D seguiría teniendo problemas, y probablemente terminaría con 0 puntos de todos modos. Eso habría sido un desastre. Gratitud, admiración y un leve e inadvertido sentimiento de orgullo brillaron en los ojos de Karuizawa. Como su perra fiel, sentía que su fuerza era su protección. Sí, Ikigaya-kun es realmente asombroso, asintió Kusida, aunque por dentro la consumía el arrepentimiento. Acababa de enterarse de la inteligencia artificial principal de los alumnos de la clase B. Hachiman había obtenido la asombrosa cifra de 99 millones de puntos, 52,8 millones de la clase A y 46,2 millones de la clase C. Incluso después de repartirlo con el fondo de clase B y tener en cuenta los costes, Hachiman se llevó personalmente más de 40 millones de puntos. Kusida sentía como si una mano invisible le apretara el corazón. Si no hubiera rechazado su oferta de ser su asesora sentimental, al menos 20 millones de ese dinero podrían haber sido suyos. Mi dinero. Es todo mi dinero. Gritó para sus adentros mientras permanecía impasible por fuera. Sin embargo, señaló que Hachiman se había quedado solo en la isla, como un ejército de un solo hombre.
Esto significaba que no podía pasar tiempo con otras chicas, especialmente con Orikita. Eso fue un rayo de esperanza. Si hubiera terminado con Orikita, ese habría sido el peor resultado posible para Kushida. Karuizawa-san, dijo Kushida con naturalidad, ¿no le parece extraño que Ikigaya-kun no se haya retirado? La clase B ya no está, pero él sigue ahí con las clases A y C. Karuizawa ladeó la cabeza. Yo también me di cuenta. Si el plan era simplemente conseguir los puntos, podría haber dejado que otro fuera el líder y volver a disfrutar del barco. ¿Por qué quedarse atrás sufriendo solo? Ikigaya tiene sentido de la responsabilidad, interrumpió una voz tranquila. Orikita Suzune se acercó, con la mirada fija en la isla. En un examen donde toda la clase deposita sus esperanzas en él, siempre elegirá estar en primera línea. Estoy segura de ello. La impresión que Kushida tenía de Hachiman cambió ligeramente. No era solo un manipulador, era alguien que cargaba con la presión por los demás. Por cierto, Orikita se volvió hacia Kushida. Kushida, ¿cuál es tu opinión sobre Ikigaya? El corazón de Kushida dio un vuelco. ¿Por qué todo el mundo hace preguntas tan incisivas? Entonces lo comprendió. Orikita también podía oír la voz interior de Hachiman. Ella sabía de su oferta de 20 millones de puntos por entrenamiento romántico. Yo, respondió Kushida vagamente. Sé lo que estás pensando, pero ya me he negado. Orikita guardó silencio. Recordó el monólogo interior de Hachiman sobre su deseo de conquistar a Yukino Shita Yukino y la necesidad de la ayuda de Kushida debido a su falta de experiencia amorosa. Dado que Kushida no estaba interesado, Orikita sintió que había perdido la oportunidad de recompensar a Hachiman por haber aprobado el examen con tanta facilidad. Entonces seguiré buscando, dijo Orikita con sencillez. Kushida la miró fijamente. ¿Seguir buscando? Ahora eres su Celestina. Mientras no se tratara de la propia Orikita, a Kushida no le importaba demasiado. Para ella, Orikita era un bloque de madera emocional, completamente incompatible con la mentalidad madura y árida de Hachiman. En otro rincón del salón, la conversación entre las chicas giraba en torno a la gran transacción y la figura de Ikigaya Hachiman. Airi Sakura estaba sentada en un rincón, con las manos sobre las rodillas y las largas pestañas hacia abajo. Como fotógrafa, había estado observando el mundo a través de su lente, y no podía dejar de reproducir la imagen de Hachiman en la playa. Tranquilo, seguro de sí mismo y con todo bajo control. Sakura, ¿qué miras? Sato Maya, la guía de la clase D, se sentó a su lado. Airi se puso rígida, y un rubor le subió hasta las orejas. La brisa marina era muy fuerte, estaba distraída. Jaja, llevas siguiendo a Ikigaya-kun con la mirada desde la playa, bromeó Sato. Es tan obvio. ¿Crees que es genial, verdad? Es tan obvio. Susurró Airi, intentando justificarlo como simple gratitud. Pero cuanto más hablaba, más nerviosa se ponía. Entonces se dio cuenta de con quién estaba hablando. Sato Maya, una gyaru auténtica. Airi, siendo introvertida y tímida, sentía terror ante personas brillantes como Sato. No te pongas tan nerviosa, rió Sato. No te voy a comer. Solo vi la intensidad con la que lo mirabas. De todas formas, me gustan los atléticos, así que los cerebritos no son lo mío. Airi sintió una oleada de alivio. Sato no era un enemigo. Sato continuó con naturalidad. Kushida-san mencionó antes que Ikigaya-kun está buscando novia. Dijo que podría ayudarle a encontrar a alguien si estuviera interesado. El corazón de Airi latía con fuerza contra sus costillas. ¿Está buscando novia? ¿En serio? Para Airi, Hachiman era su héroe, el que la salvó del dependiente acosador. Sentía que no merecía ser la heroína comparada con las demás, pero al saber que estaba disponible, se encendió una chispa de esperanza en su interior. Espera, ese tema ya terminó. Kushida se apresuró a acercarse, tiró de la manga de Sato y le dedicó a Airi una sonrisa forzada. No le hagas caso, Airi-san. Solo estaba bromeando. Él ya no tiene esos planes. Qué lástima, dijo Sato encogiéndose de hombros. Como la clase B vendió esos suministros, sin duda ahora es un hombre rico. Dos personas en la sala sintieron que sus corazones se estremecían al oír eso.
Una era Kushida, por razones obvias, y la otra era Matsushita Chiaki. Matsushita había estado fingiendo debilidad en la clase D para evitar ser el objetivo, pero en realidad era muy capaz y tenía un complejo de adoración a los fuertes. Ella anhelaba ser sostenida por alguien verdaderamente poderoso. Hachiman cumplía con todos los requisitos. Al saber que ahora era capaz y rico, decidió que ya no podía permanecer en la sombra. Necesitaba tomar la iniciativa. De vuelta en la isla, Hachiman estaba en la playa. La mayoría de los estudiantes se habían ido, quedando solo él, Hirata, Ayanokuji y Sudo. Los alumnos de las clases A y C estaban ocupados transportando la enorme montaña de suministros. Hachiman se acercó a Mashima, la profesora tutora de la clase A. Mashima Sensei, tengo una pregunta. ¿Hay algún nuevo escondido o algún lugar secreto en esta isla que dé puntos extra? La playa quedó en silencio. Ryuen dejó de trabajar, entrecerrando los ojos. Su acuerdo incluía una cláusula sobre un lugar secreto que valía más de 50 puntos. Mashima sonrió enigmáticamente. Si no me lo hubieras preguntado, no te lo habría dicho. Pero ya que lo hiciste, sí. Hay un lugar especial. Si un líder pasa su tarjeta allí, la clase recibe una bonificación única de 50 puntos. Se escuchó un murmullo de asombro. Un solo lugar mantenido durante 7 días solo otorga 18 puntos. Encontrar esto fue un verdadero premio gordo. Así que tenías razón, le dijo Ryuen a Hachiman. El acuerdo de 350 puntos sigue en pie. Hachiman sabía, por la historia original, que Ayanokuji había encontrado este lugar cerca de la Torre Blanca. La isla era artificial, y el lugar oculto era, en esencia, la vivienda y las dependencias administrativas del personal. Descifrar la naturaleza artificial de la isla era la clave para obtener la recompensa. A continuación, Hachiman cumplió con la última parte del trato. Divulgar la información de los líderes B y D. Él mostró su tarjeta, y Hirata mostró la suya. Líder de clase B, Ikigaya Hachiman. Líder de la clase D, Yosuke Hirata. Como pueden ver, el resto de nuestras clases se han ido, dijo Hachiman con calma. Los 4, Hirata, Ayanokuji, Sudo y yo, no tenemos provisiones ni dónde alojarnos. Durante los próximos 7 días, ustedes serán responsables de nuestra ayuda. Necesitamos que nos acojan y nos proporcionen comida. El ambiente se tornó tenso. Acoger a un líder rival era peligroso. Si se filtraba información sobre su propio líder, su deuda se volvería real y sus puntuaciones se desplomarían. Katsuragi propuso un compromiso. La clase A compró la información de la clase B, así que nos quedamos con Ikigaya. La clase C compró la de la clase D, así que se quedan con los otros 3. De ninguna manera. Rugió Sudo. No voy a ser criado por la clase C. No me quedaré cerca de Ryuen. Ryuen se burló. Como si quisiera un pedazo de basura como tú en mi campamento. Con Sudo y Ryuen enfrentados, Katsuragi ofreció la solución final. De acuerdo. No aceptaremos a nadie en nuestros campamentos, para proteger la información de nuestro líder. En cambio, les daremos a ustedes 4 provisiones suficientes para 7 días. Pueden buscarse un lugar donde quedarse en la isla. Nosotros cumplimos con nuestro deber de socorro y nuestros secretos permanecen a salvo. Esta era la mejor opción para Katsuragi. No podía arriesgarse a una filtración. Sin objeciones, dijo Hachiman. Miró a Ayanokuji. Ayanokuji, ¿qué opinas? Ayanokuji hizo una pausa, aparentemente sorprendida de que le preguntaran. Ninguna objeción. Justo cuando el asunto parecía resuelto, Kamuro Masumi, de la clase A, dio un paso al frente. Esperen. Creo que la clase A debería encargarse de Ikigaya. Es peligroso, y mantenerlo donde podamos verlo es más seguro para la vigilancia. En realidad, Kamuro solo quería permanecer lo suficientemente cerca como para escuchar su voz interior y así cumplir su misión secreta. Absolutamente no, argumentó Hashimoto, su compañero de facción. No quería correr ningún riesgo que pudiera generar más deudas. Entonces, Ryuen dio un paso al frente con una sonrisa burlona. Si la clase A no lo quiere, la clase C sí. Yo personalmente vigilaré cada movimiento de Ikigaya. No tendrá oportunidad de hacer trampas. Todos quedaron atónitos.
Acoger a un líder rival en su bando era un suicidio. ¿Era Ryuen tan osado, o confiaba en Hachiman? Hachiman miró más allá de Ryuen, hacia la parte trasera del grupo de la clase C. Allí estaba una chica con el pelo largo y plateado y una sonrisa serena y dulce. Y Yorishina. Ella sostuvo su mirada sin inmutarse. Hachiman suspiró para sus adentros. Esta no era idea de Ryuen, sino de Iyori. En la historia original, ella era la verdaderamente maestra detrás de la clase C tras la caída de Ryuen. La heroína del nuevo mundo finalmente estaba lista para dejar de estar ociosa y comenzar a ejercer su poder. Capítulo 100. Fracaso incluso en el control de acceso. Sakayanagi inútil. Mientras la mitad de los estudiantes de primer año aún estaban realizando el examen especial y la otra mitad se había retirado, Sakayanagi Arisu permanecía aburrida en la biblioteca de la escuela secundaria de formación avanzada. En un rincón apartado del tercer piso, permanecía sentada en silencio ante una mesa de caoba. Una suave luz natural entraba a raudales por los grandes ventanales que iban del suelo al techo, bañándola uniformemente. Como no había clases, vestía su propia ropa. Un vestido blanco que le sentaba a la perfección, puro y encantador, como el de una princesita, pero su porte seguía siendo excepcionalmente noble. Sobre la mesa yacía un tablero de Go impecable, con fichas blancas y negras esparcidas. La situación comenzaba a definirse. Dos estudiantes de cursos superiores permanecían a su lado con las manos juntas. Uno sostenía una taza de té negro caliente, mientras que el otro permanecía en silencio, listo para seguir sus órdenes en cualquier momento. Aunque no pudiera ir a la isla desierta para el examen, como joven de la familia Sakayanagi, su dignidad y su nivel de vida nunca flaquearon. Esta era una escuela donde el mérito lo era todo, y para los estudiantes, los puntos eran lo más importante. Un simple sorteo de 100.000 puntos bastaba para que los alumnos de cursos superiores estuvieran dispuestos a ser sus lacayos. Sin embargo, la persona sentada frente a Sakayanagi no era una alumna de último año a la que se pudiera dar órdenes. Era Kiryuin Fuka, de segundo año. Esta senpai era tan espontánea como siempre. Vestida con el uniforme escolar reglamentario, su cabello caía como una cascada y sus ojos reflejaban una confianza innata y un aura de orgullo. Los dos se turnaron para colocar las piedras. El leve repiqueteo de las piedras contra el tablero se oía con especial claridad en la tranquila y vacía sala de lectura. La batalla en blanco y negro sobre el tablero no era en absoluto menos apacible que el enfrentamiento en la isla desierta. Sakayanagi tomó una piedra blanca con la punta de los dedos, ejerciendo una ligera presión antes de colocarla suavemente en la esquina superior derecha del tablero. Una leve sonrisa asomó en sus labios mientras decía: «Senpai, este movimiento tuyo me ha dejado una oportunidad». Siempre había preferido el ajedrez, pues le encantaba la exquisita sensación de calcular cada movimiento y controlar todo el tablero. Su padre era un experto en shogi y le había enseñado pacientemente cuando era pequeña, pero ella siempre sintió que el shogi era demasiado rígido y carecía de la agudeza del ajedrez. Kiryuin Senpai, en cambio, había aprendido Gomoku de su abuelo y con el tiempo se aficionó al Go. Su estilo era libre y fluido, pero las trampas ocultas estaban por todas partes. Un movimiento aparentemente descuidado a menudo cambiaba el rumbo de la partida. Jugar contra un genio como este se había convertido últimamente en la principal forma que tenía Sakayanagi de matar el aburrimiento. Pero Kiryuin Senpai miró el tablero y, tras ver la situación, sonrió con impotencia. Tomó una piedra negra y la colocó lentamente junto a la piedra blanca de Sakayanagi, diciendo en voz baja: «Aún así lo viste venir». Hablando de eso, para mi año, hoy sería más o menos el día del examen formal. Todos hacen un crucero por el mar juntos, y luego el examen especial comienza al cuarto día. Y entonces, Sakayanagi Koai, no puedes participar. Debe ser algo solitario, ¿no?, dijo Kiryuin. Al oír la palabra soledad, los dedos de Sakayanagi se tensaron ligeramente sobre la piedra, pero enseguida recuperó la compostura. Tomó la taza lentamente, rozando sus labios color cereza con el borde para dar un pequeño sorbo. Tras dejarla, su tono denotaba orgullo. «Sola, senpai, bromeas. Mi vida es bastante plena ahora mismo».
En cuanto a este examen, aunque no vaya, puedo adivinar el resultado. Sin mí, la clase seguramente perderá estrepitosamente. Naturalmente, no me interesa un examen destinado al fracaso. En mi opinión, a estas alturas, el resultado de este examen especial probablemente ya esté decidido. El tono de Sakayanagi era excepcionalmente seguro, como si ya supiera el resultado, a pesar de no estar en el barco ni fuera de la escuela. Kiryuin-senpai arqueó una ceja, con una expresión de evidente sorpresa en el rostro. Detuvo la mano a medio mover y sus ojos se tornaron curiosos. ¿Estás tan seguro? Debes saber que el examen especial de este mes es el final del primer semestre. Como eres de primer año, la escuela te hace experimentar un examen a gran escala, que suele durar mucho tiempo. En mi año, estuvimos luchando hasta el último día, e incluso Nagumo, que estaba en la clase B entonces, me saboteó, alterando por completo el resultado final. Así que, aunque no favorezco a la clase A, reconozco que los exámenes en esta escuela siempre están llenos de variables. Nadie puede predecir el resultado por adelantado, así que ¿cómo puedes afirmar el final con tanta seguridad? Como hija mayor de la familia Kiryuin y su heredera, Kiryuin sabía que el padre de Sakayanagi era el presidente, pero eso no le otorgaba el privilegio de consultar el estado de los exámenes de primer año en cualquier momento. Por lo tanto, para que Sakayanagi estuviera tan segura, debía poseer una inteligencia oculta, o bien había alguien en primer año cuya fuerza reconocía lo suficiente como para creer que el examen terminaría rápidamente incluso en su ausencia. O mejor dicho, al no asistir, confirmó que la otra persona tenía la capacidad de determinar el resultado. Sakayanagi Arisu sonrió sin responder directamente. En el fondo, pensaba que era posible porque Ikigaya-kun era un transmigrador, un individuo superpoderoso que ya conocía el contenido del examen. ¿Qué tan difícil podría ser confirmar el resultado rápidamente? Conocer el contenido y luego seguir los pasos del examen sería lo tortuoso. Ella no creía que Ikigaya-kun fuera él. Era el tipo de persona que disfrutaba siendo torturada. Como su rival predilecto, creía comprenderlo hasta cierto punto. Sin embargo, jamás revelaría fácilmente el secreto de Ikigaya-kun. Ikigaya Hachiman era su objetivo, el rival que consideraba capaz de enfrentarse a ella. Naturalmente, lo ideal sería que solo ella supiera que era un transmigrador. Pero Ikigaya-kun era un tipo realmente inútil. No solo ella, sino incluso Kamuro-san podía oír su voz interior. Ella ya no era la única poseedora de ese secreto. Si incluso Kamuro-san podía oírlo, era posible que otras chicas excepcionales también pudieran. Sakayanagi no pudo evitar sentir un destello de alerta. Kiryuin-senpai, quien jugaba contra ella, eventualmente tendría que hacerse cargo del negocio familiar y casarse con alguien de la familia. Ikigaya-kun podría cumplir con sus requisitos. Si Kiryuin-senpai también pudiera escuchar la voz de Ikigaya-kun, tal vez esta senpai de espíritu libre le prestaría más atención. Eso no era algo que Sakayanagi quisiera ver. Así que optó por guardar silencio. Además, Sakayanagi había planeado específicamente que Kamuro escuchara los pensamientos de Ikigaya para causarle problemas y perturbar su tranquilidad. Pero Sakayanagi jamás imaginó que Kamuro, en quien depositaba grandes esperanzas, y Hashimoto, su hábil mano derecha, estuvieran en ese preciso instante pensando en su propia supervivencia. Estaban preocupados por sus enormes deudas, y no tenían capacidad mental para seguir sus instrucciones, ni para preocuparse por la clase A, solo pensaban en sus propios intereses. Así pues, en ese momento, Sakayanagi Arisu permanecía en un estado de inteligencia nula, creyendo todavía ingenuamente que su despliegue no presentaba problemas. Kiryuin-senpai, al ver la reticencia de Sakayanagi a hablar, no insistió. Simplemente rió entre dientes, tomó una piedra negra y rompió el breve silencio en el tablero. Luego cambió de tema con naturalidad. Hablando de eso, Kiriyama me comentó ayer que hay un kawaii muy interesante en primer año llamado Ikigaya Hachiman. Se ganó el reconocimiento del presidente Horikita. Como miembro de la clase hay una figura destacada entre los novatos, seguramente sabes mucho sobre él, ¿verdad? Al oír el nombre Ikigaya Hachiman, el corazón de Sakayanagi dio un vuelco. E inmediatamente sintió que su idea anterior había sido un poco tonta.
Aunque quisiera ocultar la información sobre Ikigaya-kun a Kiryuin-senpai, era demasiado brillante como para pasar desapercibido. A pesar de sus pensamientos, Sakayanagi habló con naturalidad. Oh, él tiene algo de astucia, algo de genio rebelde. Katsuragi-kun en mi clase solo sabe defender y no innovar, así que podría sufrir una derrota contra Ikigaya-kun en este examen. Aunque Ikigaya-kun tiene algo de talento, su aspecto es bastante lamentable, como el de un delincuente, sobre todo con esos ojos de pez muerto. Pero después de pasar tiempo con él, te das cuenta de que es una buena persona. Sakayanagi añadió. Probablemente alguien del mismo tipo que Kiriyama-senpai. Kiryuin guardó silencio. Si fuera del mismo tipo que Kiriyama, sería terrible, ya que Kiryuin sentía una profunda aversión por Kiriyama, de su misma clase, quien disfrutaba secuestrándola moralmente. Si Ikigaya fuera como Kiriyama, no tendría el menor interés en él. Por el contrario, si fuera como el presidente Horikita, tal vez le prestaría más atención. Justo cuando Kiryuin pensaba en dejar el tema, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. No. Esto no estaba bien. Sakayanagi Koaya había afirmado los resultados del examen desde el principio. Basándose en su análisis de sus propios compañeros y de Ikigaya Hachiman, básicamente estaba diciendo que, como ella no había asistido, Katsuragi no era rival para Ikigaya. Era cierta, entonces, su valoración sobre él. Aunque Ikigaya-kun tiene cierto talento, su aspecto es bastante lamentable, como el de un delincuente, sobre todo por esos ojos inexpresivos. Pero después de pasar tiempo con él, te das cuenta de que es una buena persona. En ese mismo instante, Kiryuin comprendió que las palabras de Sakayanagi probablemente eran una maniobra deliberada para distraerla. Era una actitud protectora, de custodiar la comida, y Kiryuin lo desenmascaró por completo. Kiryuin Fuka casi no pudo evitar reírse, con una mirada traviesa en sus ojos. ¿Es así? Parece que fui demasiado curioso. No debería prestarle demasiada atención a una kawaii tan insignificante. Como senpai, no reveló los pensamientos de Sakayanagi ni indagó más en el asunto. Sabía que todos tenían algo que proteger. Si Sakayanagi quería ocultar a esta kawaii, tenía sus razones. Así como Sakayanagi la comprendía, Kiryuin comprendía a esta kawaii que compartía un destino similar: heredar un negocio familiar y casarse. Aunque Sakayanagi tenía pocas personas con las que interactuar debido a su condición física, sus estándares eran altos y su carácter orgulloso. Alguien a quien se esforzaría tanto por ocultar y proteger jamás sería un delincuente común y corriente. Intuía vagamente que este Ikigaya Hachiman debía tener algo especial. Cuanto más se prolongaba la situación, mayor era la curiosidad de Kiryuin Fuka. Por ejemplo, tal vez quisiera interactuar con él más adelante. Claro que el senpai sabía que ella no tenía malas intenciones. Simplemente le parecía aburrida la vida escolar y quería algo de emoción. De vuelta en la isla, el examen parecía prácticamente resuelto. Tras la partida de los alumnos de las clases B y D, solo quedaron los de las clases A y C, junto con Hachiman, Ayanokuji, Sudo y Hirata. Durante este tiempo, las clases A y C realizaron otra transacción. La clase A tenía 15 plazas y la clase C, 12. Estas plazas estaban dispersas sin ningún patrón definido, pero requerían el uso de una tarjeta cada 8 horas. El patrullaje y la vigilancia constantes resultaban agotadores y ponían en riesgo la identidad del líder. Por la seguridad de ambas partes, finalmente intercambiaron algunas plazas para redefinir los límites. La clase A conservó 15 plazas y se replegó al lado este de la isla. La clase C conservó 12 y controló el lado oeste. A partir de entonces, cada bando permanecería en su propio territorio, respetando estrictamente el acuerdo de no cruzar fronteras ni reunirse con frecuencia hasta el final del examen. Esta era sin duda la solución más estable y óptima, y se finalizó en cuanto se propuso. Todos se prepararon para regresar a sus respectivas bases y buscar alojamiento para la noche. Hachiman, ahora asignado a la clase C, tuvo que encargarse de ayudar a Ryugen. Dijo directamente: esta tarde, exploraré personalmente el lugar oculto. Una vez encontrado, guiaré a la clase C para que lo ocupe.
Como dijo Mashima Sensei, puedo intuir su distribución general, pero probablemente esté muy escondido, así que llevará algún tiempo. Al oír esto, el rostro de Ryuen se ensombreció y dijo con cautela: no intentes ningún truco. Si encuentras un lugar secreto, no puedes vendérselo a la clase A. Ya es un recurso que me pertenece. Si hay que venderlo, soy yo quien lo vende. Tal vez sintiendo que esto era demasiado agresivo mientras aún estaban aliados, Ryuen cambió su forma de expresarse. Puedo proporcionarte muchos suministros, pero de ahora en adelante, tendré a alguien que te siga y te vigile todo el tiempo. Tengo que responsabilizarme de la clase C. Hachiman no se sorprendió por esta jugada. Tenía una estrategia que implementar, la cual requería permanecer con la clase C. Dijo: como quieras. Una vez que encontremos este escondite, la parte de las apuestas de nuestro acuerdo habrá terminado. El intercambio de lugares se resolvió rápidamente. Katsuragi y Ryuen Kakeru reunieron a sus alumnos para prepararse. Mientras tanto, los 3 alumnos de la clase D, Hirata, Sudo y Ayanokuji, permanecieron a la espera. Sabían que no tenía sentido quedarse allí. La clase D se había retirado casi por completo. No necesitaban participar en intercambios de lugares ni buscar escondites. Solo necesitaban aguantar hasta el final sin ser una carga. Hirata Yosuke dio un paso al frente e hizo una profunda reverencia a Hachiman, diciendo sinceramente: Ikigaya-kun, muchas gracias. Gracias a usted la clase D pudo retirarse sin problemas y estabilizarse. Y no tener que sufrir en esta isla ni preocuparse por más deudas. Si alguna vez necesita ayuda en el futuro, si podemos hacerlo, haremos todo lo posible por cooperar. Hachiman casi se echó a reír de la sorpresa. Había vendido los recursos de la clase D, y aún así Hirata le estaba dando las gracias. Pero ese era Hirata Yosuke, alguien que lo dio todo por la clase D para expiar su culpa pasada. Si Hirata hubiera estado en la clase B, habría sido un amigo muy querido. Pero para la clase D, su obsesión con gente como Yamauchi era demasiado. Sin embargo, el deseo de Hirata de mantener a todos en la clase D resultó beneficioso para la clase B. Ante la oferta de Hirata de devolverle el dinero, Hachiman, con algo de conciencia, dijo: no hace falta. Fue una transacción normal. Yo también gané algo. Dicho esto, se marchó con el grupo de la clase C. Ryuen inmediatamente dispuso que algunos estudiantes siguieran a Hachiman y luego se dirigió rápidamente a ocupar un lugar. El grupo se dirigió hacia uno de los sitios que ya había ocupado. Aunque la clase C tenía 12 lugares, no muchos eran adecuados para acampar con recursos suficientes. Siguiendo al grupo, Hachiman notó que la vegetación se volvía más densa, las malas hierbas llegaban hasta los tobillos y los árboles se elevaban a más de 10 metros de altura. El aliento primitivo de la naturaleza era palpable. Los alumnos de la clase C susurraban en pequeños grupos, sus voces ocultando emoción y alivio. No tenían que patrullar ni preocuparse por ataques sorpresa. Solo tenían que vigilar el lado oeste. Ryuen caminaba al frente con las manos en los bolsillos, pero miraba hacia atrás con frecuencia para contar a los presentes, deteniéndose en Hachiman con una desconfianza innegable. Aunque había aceptado el plan de Iori para que Hachiman se uniera, sentía que no era seguro. Hachiman se mantuvo tranquilo. Como Ikigaya Hachiman, no temía las miradas negativas. Ikigaya-kun, no pareces preocupado en absoluto, dijo Iori Shiina en voz baja a sus espaldas. Su voz era tan ligera como el viento, pero llena de curiosidad. Ryuen-kun parece fiero, pero no tiene malas intenciones. Simplemente está demasiado concentrado en la clase C. Nuestra clase tiene una base débil. No podemos permitirnos perder este examen. Hachiman la miró, luego apartó la vista lentamente y negó con la cabeza. No tengo por qué preocuparme. Solo tengo que hacer lo que tengo que hacer y conseguir los puntos que merezco. Lo demás no me incumbe. En ese momento, Ikigaya-kun parecía mucho más frío que en la biblioteca del barco. Pero su frialdad no detuvo a Iori Shiina. Continuó en voz baja. Sé que solo estás aliado con la clase C, pero aún así quiero darte las gracias. Sin ti, la clase C no tendría cabida en este examen. Sintiendo que sus palabras no eran lo suficientemente contundentes, hizo una pausa y añadió con seriedad.
Sé que aceptaste quedarte en la clase C, quizás por tus propios intereses, pero solo espero que cumplas el acuerdo con Ryuen-kun y no lleves a la clase C a un callejón sin salida. El paso de Hachiman vaciló ligeramente, y un destello de sorpresa apareció en sus ojos. Él había querido hablar en privado con la persona que específicamente lo había mantenido en la clase C, y ahora la actitud de Yori era inesperadamente sincera. Puedes estar tranquila, dijo Hachiman, mirándola a los ojos. Cumplo mi palabra. Mientras no rompas el acuerdo, no filtraré ninguna información de la clase C ni te dejaré perder por completo. Después de todo, si pierdes, no conseguiré el resto de mis puntos. El rostro de Yori se iluminó con una suave sonrisa, y sus ojos brillaban como gemas. Gracias, Ikigaya-kun. Sabía que no eras mala persona. Hachiman no respondió, y volvió a fijar la mirada en el terreno. Podía sentir que, si bien Ryuen no había contratado a Yori como estratega para el intercambio, sin duda tenía talento. Si Ayano-Kuji había dicho que dos personas se parecían a él en la historia original, sentía que la forma de pensar de Ryuen era similar a la suya. La segunda persona era Iori Shina. No se trataba de una forma de pensar, sino más bien de la actitud de utilizar cualquier medio, sin importar la justicia, con tal de ganar y lograr un objetivo. Iori estaba en la clase C por sus habilidades sociales. No parecía tener amigos. No, debía ser por su peculiar forma de pensar. Era como alguien de una alineación caótica. En apariencia, una chica amable y culta, pero su manera de afrontar los problemas no era precisamente delicada. Cualquier método era válido para alcanzar el objetivo. Sin embargo, algunas cosas no podían decirse a la ligera en ese momento. Hachiman dejó de hablar y siguió al grupo. Tras caminar durante media hora, la vegetación se fue aclarando y apareció un claro. A diferencia del sendero cubierto de maleza, aquí había un huerto floreciente. Repollo y lechuga cubrían la mitad del espacio, con tomateras trepando por estructuras de madera en los bordes, que daban pequeños frutos verdes. En el centro, destacaba un pozo de ladrillo, con la boca cubierta por tablones gruesos y un viejo cubo de madera cerca. ¡Aquí está! La mitad de ustedes se quedan aquí y acampan esta noche, dijo Ryuen, deteniéndose y haciendo un gesto al grupo para que se detuviera. Con verduras y agua, esto es mucho mejor que esos otros basureros. Este será nuestro campamento base principal de ahora en adelante. Acomódense. Los ojos de los alumnos de la clase C se iluminaron. Su cansancio se transformó en sorpresa y entusiasmo. Al ver partir a los alumnos de las clases B y D hacia el crucero, inevitablemente sintieron envidia o incluso se quejaron de las dificultades. Pero al contemplar este jardín exuberante y el pozo de agua potable, a todos se les iluminó la mirada. Verduras. No tenemos que comer pan y galletas todos los días. Esto es genial. Un pozo. Me pregunto si el agua tendrá mejor sabor. He oído que el agua de montaña es deliciosa. Los estudiantes discutían con entusiasmo. Unos cuantos chicos más inquietos se separaron del grupo y se agacharon junto al jardín para tocar las tiernas hojas con curiosidad, temiendo dañarlas. Al fin y al cabo, eran chicos de ciudad y rara vez veían la naturaleza en estado puro, salvo en casa de sus abuelos en el campo. Sobre todo porque las verduras eran caras. Normalmente solo conseguían repollo o zanahorias baratas. Ryuen no logró frenar su entusiasmo. Como experto con experiencia en supervivencia, inmediatamente se puso serio y comenzó a dar órdenes. No se queden ahí parados. Traigan los suministros. La mitad de ustedes trasladen las duchas, los inodoros y las tiendas de campaña a la parte alta del jardín para que no se inunde si llueve. Algunos vayan a limpiar el pozo y revisen el cubo. Traigan un cubo para comprobar la calidad del agua. El resto, vayan a recoger verduras. Esta noche cenaremos salteado. Los estudiantes se pusieron en marcha de inmediato. El grupo, inicialmente desorganizado, se volvió ordenado gracias a la curiosidad, la pasión y las órdenes de Ryuen. Algunos cargaban pesadas estructuras de tiendas de campaña, otros movían cajas de ducha, algunos limpiaban el pozo, otros recogían verduras. Algunos querían holgazanear, pero tras ser intimidados por Ryuen, se pusieron a trabajar. En cierto modo, esta clase solo podía ser dirigida por un tirano como Ryuen.
A Hachiman no le habían asignado ningún trabajo. Conocía bien ese lugar. Era la base que la clase B obtuvo en la historia original. Ahora, la mayoría de los alumnos de la clase B habían regresado a la nave, y él, como miembro de la clase B, seguía en esa base. Observándolo desde un lado, notó que la capacidad de mando de Ryuen superaba con creces las expectativas. Parecía irascible e impulsivo, pero en una situación de supervivencia, era excepcionalmente sereno y mucho más meticuloso de lo que aparentaba. Ryuen se movía entre los estudiantes, corrigiendo sus acciones con instrucciones firmes pero necesarias. ¿Eres idiota? Asegura la estructura de la tienda con piedras para que no se vuelque. Aleja la ducha del pozo y revisa la manguera. Sus movimientos eran ensayados. Agarró un poste de la tienda y lo aseguró con unos pocos movimientos rápidos, demostrando que no era la primera vez que se encontraba en la naturaleza. Quienes querían holgazanear se integraron al trabajo bajo su mirada severa. Sabían que les daría un buen escarmiento si no le hacían caso. ¿Qué piensas al ver esto?, preguntó una voz femenina, interrumpiendo los pensamientos de Hachiman. Supongo que creo que incluso el tirano más brutal se convierte en una persona trabajadora cuando se enfrenta a la falta de dinero y a la tentación de unos ingresos enormes. No, Shina-san, ¿qué quieres decir? Hachiman miró al que hablaba. Era Iyori Shina. Se había acercado con una hoja de col recién cortada en la mano, rozando el rocío con el dedo. Parecía disfrutar de la escena. Oh, pensé que Ikigaya-kun pensaría que Ryuen-kun es increíble, dijo Iyori en voz baja. Aunque tiene mal genio, es de fiar. Sobre todo para una clase pobre como la C, controlar a tantos delincuentes y unirlos no es fácil. Levantó ligeramente la mano izquierda. Imagínense lo que pasaría si suspendiéramos este examen y termináramos endeudados. Su expresión se tornó seria. Hachiman lo entendió. Dado que Iyori lo había mantenido específicamente en la clase C, y su conversación anterior se había interrumpido, seguramente lo buscaría de nuevo. Y ahí estaba ella, jugando la carta de las emociones. Desafortunadamente, Hachiman seguía siendo el Ikigaya Hachiman que no tenía muchos amigos. Aunque podía discernir muchas cosas, solo tenía una herramienta para comunicarse con las chicas: el enfoque directo. Shina-san, dijo Hachiman directamente. No te dejes llevar por las emociones. Como aliado para este examen, no atacaré a la clase C ni filtraré tu información. Puedes estar tranquilo. Y esta es la segunda vez que te lo digo. Ah, claro, asintió Iyori. Lo sé. Estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Perdón por molestarte. No es darle demasiadas vueltas. Al ver a esa chica, que en la obra original tenía todas las papeletas para ser el primer amor del protagonista, Hachiman se sintió con ganas de decir algunas cosas más, con un tono más relajado. Pero sus palabras no tranquilizaron en absoluto a Iyori. Por ejemplo, si tuviera que adivinar, diría que Ryuen es el líder de la clase C esta vez, dijo Hachiman. Puedes leer más, 60 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduiting.